totalmente llena la iglesia. Cual Muro Pueblo por el pueblo, siempre apoyando las actividades de este distrito. Nos desplazamos hoy en horas de la mañana para llevarle a todos ustedes la Santa Misa, la cual va a tener un firma de todos los muchachos que ustedes ofrecen en manos de este servicio más. El sacramento de la confirmación lleva al confirmando a vivir como vivió Jesús, en amor y entrega a los demás. No miente ni tiene oídos, no acepta ni practica la injusticia, sino que la combate. No compra la conciencia de nadie, ni soborna a nadie. Extiende su mano al más débil, levanta al que se encuentra caído. Es responsable de la misión a la cual Dios lo llama. La confirmación es uno de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. El señor obispo de la diócesis, Monseñor Guillermo Doría, preside esta asamblea en la cual el Espíritu Santo, que ya habita en el corazón de estos jóvenes bautizados, se les infundirá con mayor plenitud a fin de hacerles madurar y crecer como cristianos. Renovemos nuestra fe en la presencia del Espíritu del Señor en medio de su asamblea. Dispongámonos a recibir tanto los que se van a confirmar como los que ya lo estamos, una nueva fusión de sus dones. Vivamos con alegría el compromiso y entrega de esta Eucaristía de la confirmación, de la fe de tantos jóvenes deseosos de vivir a la manera de Jesús. Nos ponemos de pie y recibimos a nuestro pastor y a los ministros que le acompañan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con el Espíritu. Hermanas y hermanos, un saludo cordial y cariñoso para cada una y cada uno de ustedes. Un saludo especial para el reverendo Padre Oscar, que es el guía espiritual de esta querida parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, de la cual ustedes forman parte. Un saludo también para el Padre Luis Mena, que nos acompaña, párroco de San Vito, para el Padre Guillermo, que es el párroco de Boruca, para el Padre Froilán, que me acompaña, que es el encargado de la catequesis a nivel de la diócesis y que me acompaña en esta visita. Un saludo para todos los agentes de pastoral aquí presentes, especialmente para las y los catequistas que han ayudado a este grupo de jóvenes que hoy van a ser confirmados en su fe a través de este maravilloso sacramento del Espíritu Santo. Un saludo para los padres y madres de familia de estos jóvenes, para los padrinos y madrinas, y naturalmente
y especialmente para ustedes, queridas y queridos jóvenes, que son los protagonistas de esta celebración, de esta Eucaristía que vamos a ofrecer al Señor, dándole gracias por el don de la fe, por el don de la vida, por el don de la Iglesia, y pidiéndole a través del Espíritu Santo que los fortalezca, no solamente a ustedes, sino a todos los que estamos aquí reunidos, a todos los miembros de esta comunidad, a crecer cada día más en nuestra vida espiritual y a madurar cada día más en nuestra fe, comprometiéndonos a vivir como testigos de Cristo. Les invito a que antes de continuar nos pongamos ante la presencia de Dios, que es amor, que es perdón, que es misericordia, y le reconozcamos nuestros pecados y le pidamos que a través del Espíritu Santo nos renueve. En silencio oramos al Señor. Digámosle todos al Señor que nos sentimos arrepentidos de haberlo ofendido, diciéndole todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos todos acompañando al coro. Hermanos, con alegría, uniéndonos al coro, vamos a cantar todos el himno de gloria, alabando y bendiciendo y adorando a ese Dios Padre que nos ha creado, que nos ha dado la vida, a ese Dios Hijo que se ha hecho nuestro hermano, encarnándose en el vientre bendito de la Santísima Virgen, que vino a ser para nosotros la luz del mundo, y a ese Dios Espíritu Santo, que es a través del cual también Él nos va guiando, iluminando, fortaleciendo y santificando. Por eso alabemos a ese Dios cantando todos el himno del Dios. Y nos transforme en templo de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. La obra de la salvación se mira desde la misericordia de Dios y desde la libertad del ser humano. El texto de la Escritura que escucharemos a continuación relata de forma maravillosa el inmenso don de la promesa de Dios, recalcando que Él no se cansa de mostrarnos su amor y misericordia. Escuchemos con mucha atención. Primera lectura, lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestidos de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios. Se os llamará, les daré el salario de su trabajo lealmente, y alianza eterna pactaré con ellos. Palabra de Dios. Al salmo responderemos: envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Todos ellos aguardan a que les eches comida a tiempo. Se las echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. envías tu Espíritu y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. La vida de los que creemos en Jesucristo es una vida de total felicidad. Sin embargo, a nuestra existencia no dejan de llegar las dificultades y las tentaciones. Tengan confianza y ánimo, dice Jesús una y otra vez a sus angustiados discípulos. Así es como el mismo Jesús nos enseña a enfrentar las dificultades de la vida, porque Jesús no nos ha dejado solos, nos ha enviado el Espíritu Santo, que nos iluminará plenamente si le dejamos actuar en nuestra vida.
Nos ponemos en pie para escuchar el Santo Evangelio. Hermanos y hermanas, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando aún entre ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho y enseñado. Hermanos y hermanas, lo que acabamos de escuchar es palabra del Señor. Reverendísimo Monseñor Guillermo, estos jóvenes fueron bautizados un día con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sabéis si todos han sido preparados convenientemente para recibir con fe y decisión este sacramento? Como responsable de la acción catequética, tengo la satisfacción de manifestar ante la comunidad reunida que han recibido la catequesis adecuada a su edad. Con base en el testimonio que acaba de manifestar el Padre Óscar, con base en el testimonio de las y los catequistas que nos han ayudado a prepararse para este acontecimiento, con base en el testimonio de vuestros padres, que son los primeros responsables de vuestra formación cristiana, en nombre del Señor Jesús los aceptamos para que ustedes reciban este sacramento admirable, que es el sacramento del Espíritu Santo, que los va a convertir en testigos de Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Queridos sacerdotes, queridos jóvenes,
queridos hermanos y hermanas, queridos niños. Quisiera orientar mi reflexión, naturalmente basada en primer lugar en el contenido de la palabra de Dios que acaba de ser proclamada, tanto en la primera lectura que escuchamos tomada del profeta Isaías, como en el texto del Evangelio de San Juan. Pero también quisiera orientar mi reflexión tomando también en consideración el contexto en que ustedes como comunidad cristiana se encuentran. Hace pocos días ustedes estaban celebrando o están celebrando la fiesta patronal, la fiesta que tiene como patrona, como protectora a la Santísima Virgen María, bajo esa hermosa advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Lógicamente, todo esto nos tiene que llevar a el motivo fundamental que nos tiene congregados en esta mañana aquí, y es que venimos a acompañar a este grupo de jóvenes que se han venido preparando a través de una catequesis para recibir este tercer sacramento, que como ya lo escuchamos en la misión inicial, es el tercer sacramento llamado de la iniciación cristiana. La palabra de Dios en el texto del Evangelio nos dice que Jesús dijo a sus discípulos, y hoy nos lo dice a nosotros: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí Jesús habla no solamente de él, habla también del Padre, que fue el que lo envió a él, a este mundo, a cumplir con un proyecto, con un plan, que es el plan de la salvación. Habla también del Espíritu Santo, que fue enviado por Jesús, como lo había prometido a los apóstoles, después de que él murió y resucitó, y antes de ascender al cielo, Jesús le hizo una promesa a los apóstoles. Cuando los envió a predicar, cuando los envió a evangelizar, cuando los envió a bautizar para hacer cristianos a todos los hombres, él les hizo una promesa, la promesa de no dejarlos solos, la promesa de enviarles al Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo, que sería el que los iría a fortalecer, el que los iría a iluminar, el que los iría a ayudar a cumplir con esa misión, que no iba a ser de todo fácil, como nunca ha sido fácil y como no fue fácil la misma misión de Jesús. Ya cuando Jesús comenzó a predicar, sabemos cuántas dificultades tuvo, cuántas críticas, cuántas persecuciones, y no solamente persecuciones, sino que sabemos que la consecuencia de la misión de Cristo fue precisamente la cruz, la muerte. Pero sabemos nosotros que ahí no terminó todo. Para los enemigos de Jesús en aquel tiempo, con la muerte de Jesús ahí terminó todo. Como muchas veces se piensa que con la muerte se termina todo, y no es así, porque Jesús resucitó, y precisamente al resucitar él venció a aquellos que lo habían matado, venció también a la causa por la cual él fue crucificado, que es el pecado de la humanidad, de los hombres, de nosotros, y nos dio además el derecho de ser hijos de Dios, de ese Dios que se ha manifestado bajo esas tres divinas personas. Y por eso aquí en el texto del Evangelio Jesús habla en plural, dice: el que me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Al final del texto que hoy se ha proclamado, él hace esa promesa y dice: el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Es a través del Espíritu Santo fue enviado por el Padre, pero en nombre de Jesús, porque Jesús fue el que hizo aquella promesa a los apóstoles: os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importante ver cómo a través de esta palabra, ese Dios que nos crió por amor, ese Dios que es el que hace que vivamos, que subsistamos, Él quiere habitar y vivir dentro de nosotros, morar dentro de nosotros. Él quiere hacer de cada uno de nosotros templos del Espíritu Santo, y de hecho somos. Ya el mismo San Pablo, cuando nos habla del bautismo, nos dice: recordad que sois templos del Espíritu Santo. Y un templo, aquí estamos en un templo material. El templo, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos también iglesia, es el templo, es el lugar consagrado, dedicado única y exclusivamente para venir a encontrarse con el Señor. Eso no quiere decir que solamente en el templo esté Él presente, porque Dios está presente en todo lugar y en todos los lugares. En cualquier parte, diríamos que el templo de Dios es el mismo universo que ha sido creado por Dios. Pero bueno, ya sabemos por la historia que ya desde el tiempo de Israel, Dios, sobre todo el rey David, construyó un templo que era un lugar especial para venir a encontrarse con el Señor, para venir a darle gracias a Dios, para venir a ofrecerle los sacrificios, y además para venir a alimentarse y fortalecerse y poder vivir la vida pues como creyentes. Ese Dios quiere hacer de nosotros también templos de Él, templos del Padre, templos del Hijo y templos del Espíritu Santo, es decir, templos de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y fue enviado por nosotros sobre la iglesia el día de Pentecostés. Pero ese acontecimiento, queridos jóvenes y hermanos, que se realizó allá en Pentecostés, después de que Jesús ascendió al cielo, como nos dice el evangelista San Lucas, después de que Él resucitó, se estuvo manifestando durante 40 días a los apóstoles y a otras personas, y luego ascendió al cielo, y luego envió al Espíritu Santo. Y a partir de aquel momento diríamos que la iglesia, personificada en aquellos 12 apóstoles, comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a extenderse, y hace más de 21 siglos que la iglesia viene cumpliendo con esa misión. Pero hay algo importante, jóvenes y hermanos, que es importante que nosotros tratemos de percibirlo, y es que ese acontecimiento del Espíritu Santo no solamente se dio ese día de Pentecostés, sino que se ha venido dando a través de 21 siglos. Cada vez que se administra un sacramento, el que actúa es el Espíritu Santo. Cuando se bautiza un niño o una niña, ese niño o esa niña queda transformado en templo del Espíritu Santo. Y eso no por el poder que tiene el sacerdote como ministro o como hombre, sino en virtud del Espíritu Santo. En el sacramento de la confesión, cuando ustedes y yo, porque también los obispos, igual que el Papa, nos confesamos, y vamos ante el sacerdote y el sacerdote me da la absolución, no es el sacerdote como hombre el que me perdona, es el Espíritu Santo el que, si yo estoy en disposición, si me he arrepentido, si he hecho un propósito firme de cambiar de vida, el Espíritu Santo es el que me va a transformar, es el que me va a convertir, Él es el que va a actuar en mí, Él es el que me va a ayudar a liberarme de mis pecados, de mis inclinaciones, de mi manera de pensar. Él es el que me va a ayudar a liberarme de la pereza, de la ignorancia, del egoísmo, de todas esas cosas que se oponen a la vida de Dios. Cuando el sacerdote en el altar toma el pan y el vino y dice aquellas mismas palabras que Cristo dijo en aquella primera
y en la última cena y la primera misa, diríamos que ahí fue cuando comenzó la Santa Misa, ¿verdad? En la última cena de Jesús, cuando Él cambió aquel vino en su sangre y aquel pan en su cuerpo. Y le dijo a los apóstoles: cuantas veces hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Por eso la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, tiene el mismo valor de aquella primera misa que celebró Jesús, que era la preparación y que se iba a consumar el Viernes Santo, cuando Él se entregara en el altar de la cruz y derramara la sangre, derramara y muriera por nosotros. Por eso la Santa Misa tiene un valor infinito. Cuando ustedes vienen y le piden al sacerdote una intención, o le dicen al sacerdote: quiero que se ofrezca una misa por algún motivo, para darle gracias a Dios, para pedirle por alguna necesidad, o por un enfermo, por algún problema, o cuando pedimos, ofrecemos la Eucaristía por el descanso eterno de algún familiar, de algún pariente, o por cualquier otro motivo, cuando el sacerdote ofrece y consagra ese pan y ese vino, está ofreciendo el mismo sacrificio, está actualizando ese mismo sacrificio que Cristo ofreció una vez y para siempre en el altar de la cruz. Y ese pan y ese vino se transforma, aunque yo siga viendo y saboreando esa hostia como pan, sustancialmente ese pan y ese vino se cambian y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso no porque el sacerdote sea un brujo, como lo he dicho en otras ocasiones, sino en virtud del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que actúa, es el Espíritu Santo, es el que va guiando la iglesia, es el que la va fortaleciendo. Hermanos jóvenes y hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar también de las persecuciones, a pesar de las críticas, a pesar de los enemigos que tiene la iglesia se ha mantenido y tendrá que mantenerse, porque Jesús, además de haberle prometido a los apóstoles el Espíritu Santo, les dijo: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, y las puertas del infierno, es decir, las puertas del diablo, las puertas de los enemigos de Cristo, no podrán vencerla. Podrán destruir los templos materiales, como ha sucedido ya en algunos lugares. Podrán matar al Papa, pero a la iglesia jamás la podrán destruir, porque la iglesia es obra de Cristo. Esta iglesia a la que ustedes y yo hemos sido injertados por medio del bautismo. Esta iglesia que nosotros tenemos que amar. Amar a la iglesia es amarse a uno mismo. Y por eso tenemos nosotros que luchar, crecer, formarnos, instruirnos, para que la iglesia vaya creciendo y vaya desarrollando. Por eso, acontecimientos como el que estamos celebrando hoy nos tienen que llenar de alegría, porque es en esa forma que la comunidad parroquial, que es un reflejo, es una imagen de la iglesia universal, tiene que crecer. Una comunidad parroquial que no crezca, que no se desarrolle, que los miembros que integran la comunidad no crezcan cada día más en la fe, donde las familias cristianas sean mejores, donde los niños vayan cada día más creciendo a través de la catequesis en ese proceso de madurez en la fe, donde los jóvenes a través también, de acuerdo a la etapa de su vida, vayan creciendo, vayan madurando, vayan comprometiéndose y vayan convirtiéndose en verdaderos testigos de Cristo. Es decir, una comunidad que no crece, pues lógicamente no está acorde con la naturaleza de la iglesia, que la iglesia tiene que crecer para llevar a cabo precisamente ese plan de salvación que el mismo Jesús recibió del Padre y que puso en manos de la iglesia. Y por eso la iglesia pues tiene que cumplir con esa misión, aunque nos cueste muchas veces, como ha sucedido ya, y hay testimonios maravillosos de miles y miles, por no decir millones de mártires, es decir, de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes y hasta de niños que han derramado la sangre por Jesús, por la fe y por la iglesia. El segundo punto que yo quisiera comentar, y relacionándolo también con el sacramento de la confirmación, les decía que es el contexto de la fiesta patronal. Ustedes recientemente celebraban, el 2 de este mes, se celebraba la fiesta de la Candelaria. Después de 40 días de haber celebrado la Navidad,
la iglesia nos invita a celebrar esta fiesta de la Candelaria. Y para mí esta fiesta tiene un triple significado. Primero, es una fiesta cristocéntrica, aunque hoy en día se le da énfasis también al carácter mariano, y que ahora lo voy a comentar un poquitito. Pero en primer lugar, esta fiesta es una fiesta cristocéntrica. Si ustedes recuerdan el evangelio de ese día, del día de la presentación del 2 de febrero, se nos habla precisamente de aquel momento cuando aquel anciano llamado Simeón y aquella anciana llamada Ana van al templo, y coincide que en ese día y en ese momento entra la Santísima Virgen y San José, el padre adoptivo de Jesús, entran con el niño al templo a hacer la ofrenda que se tenía que hacer por todo primogénito, ¿verdad? En el caso de los que no tenían recursos, la ofrenda era 2 tórtolas, ¿verdad? 2 pichones que tenían que ofrecerse como signo, diríamos así, de rescate por aquel niño que se ofrecía como por el primogénito. Pero lo más importante es que en ese momento, de acuerdo con lo que nos dice el Evangelio, coincide que aquellos 2 ancianos que habían sido inspirados, fíjense bien, jóvenes y hermanos, por el Espíritu Santo, ya Simeón había recibido la manifestación de que él no moriría sin antes ver y tener en sus manos al Mesías. Y aquellos 2 ancianos van al templo y en aquel momento ven a entrar a María y a José con aquel niño, y precisamente descubren que aquel niño es el Mesías. Van y se acercan y precisamente le dicen a María y a José que quieren ver a aquel niño, que quieren tenerlo en sus manos. Y aquel anciano, inspirado, proclama en un himno maravilloso que nosotros muchas veces proclamamos, sobre todo los que rezamos el oficio de las horas, ¿verdad? Cuando aquel anciano le da gracias a Dios por haberle permitido y dado la gracia de haber tenido en sus manos, de haber reconocido a aquel Jesús. Y ese es el primer elemento que les decía. Por eso yo digo que esta es una fiesta cristocéntrica, porque se trata del encuentro de aquellos 2 ancianos, sobre todo del anciano Simeón, con Jesús, y también de aquella anciana Ana, con Jesús. Jesús viene al encuentro del hombre. Dios, el Padre, envía a Jesús para que venga a nuestro encuentro. Pero para encontrarse con Jesús, tenemos que hacerlo a través de la fe. La fe es la capacidad, es la cualidad que nos permite poder ver más allá de lo que la simple razón humana nos permite, ¿verdad? De manera que es una gracia especial también que tener fe, porque la fe también es un don que Dios nos dio a través del bautismo gratuitamente, como nos dio la vida también. De manera que yo digo entonces que el primer significado de esta fiesta es cristocéntrico, pero también, y así por eso la liturgia nos habla también de que es una fiesta mariana. Sí, aunque no queramos y muchos no quieran reconocer la misión de María dentro de la iglesia. Algunos dicen que los católicos, porque veneramos, porque honramos, porque amamos a la Santísima Virgen, nos apartamos de Jesús, que es el centro de todo. Se equivocan quienes piensan y quienes hablan así, porque María, en lugar de apartarnos, más bien nos lleva al encuentro con Jesús. Jesús quiso precisamente venir al encuentro de la humanidad, venir al encuentro de los hombres a través de una mujer que fue elegida ya desde la eternidad por Dios, de una mujer que fue preservada del pecado, por eso fue limpia, inmaculada, pura, de una mujer que lógicamente como mujer cumplió su misión como toda mujer, porque Jesús se gestó en su vientre como nos gestamos nosotros. Ella lo dio a luz allá en aquel establo de Belén, luego lo cuidó en el hogar de Nazaret, hasta que Jesús tuvo la edad de cuando él comenzó su vida pública,
y vino a cumplir el plan y el proyecto del que les hablaba al principio, que el Padre Eterno le había puesto en sus manos. Por eso María, hermanos, como toda madre y toda mujer, tiene también dentro de la historia de la salvación una misión que cumplir. Así lo ha querido Dios. Esto no es un invento de la Iglesia Católica. La Santísima Virgen, igual que toda madre, tiene una misión y un puesto importante en nuestra vida. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros, a no ser que estemos locos, podamos nosotros negar la participación que tuvo nuestra madre, nuestros padres, también nuestro papá? Pero hablemos de nuestra madre. ¿Quién puede decir que nació solo? Todos los que estamos aquí, de una u otra forma, hemos nacido de una mujer, hemos nacido de una madre. Así Jesús también, que es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios, es verdadero hombre. Y Él quiso también nacer de una mujer. Y por eso Él se gestó y nació como nacimos nosotros, creció como crecimos nosotros, hasta tener la edad necesaria, cuando fue bautizado por Juan el Bautista y él comenzó su vida pública. De manera que esta participación de María hace que esta fiesta sea también una fiesta mariana. María es la madre de Cristo, que es la luz, ¿verdad? María es la madre, y de ahí el nombre de la Candelaria. María es la madre de la luz, que es Cristo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no puede andar en tinieblas. Y el tercer aspecto de esta fiesta es naturalmente el Espíritu Santo. Como les decía antes, aquel anciano y aquella anciana, si no hubiese sido por obra del Espíritu Santo, jamás hubiesen descubierto que aquel niño era el Hijo de Dios, que aquel niño era el Mesías anunciado por muchos tiempos por los profetas. Es el Espíritu Santo el que hace, el que hizo, y el que hace también que nosotros no solamente recibamos esa luz a través de los sacramentos, concretamente a través del sacramento de la confirmación, como lo vamos a hacer a continuación, sino a través de todos los sacramentos, a través de la Iglesia, que es nuestra madre, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos llamados también, jóvenes y hermanos, a dejarnos llenar de esa luz para hacer luz. De aquí nace la responsabilidad que tenemos todos los cristianos y todos los bautizados. Porque el bautismo mismo, cuando ustedes seguro han estudiado, han participado en la catequesis, recordarán que el bautismo nos hace participantes de la misma vida de Cristo. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. De esos tres aspectos, que no son simples nombres o palabras, son aspectos que expresan la realidad de lo que es Cristo en relación con nuestra vida personal. Por eso ustedes y yo, al ser bautizados, participamos de esa condición de Cristo. Somos sacerdotes. La Iglesia es una comunidad sacerdotal. Todos, al ser bautizados, participamos de esa acción sacerdotal de Cristo. Pero también somos y tenemos que ser profetas, como Cristo, que es el gran profeta y el profeta por excelencia. Por eso no puede haber un católico que diga que no tiene nada que hacer como cristiano o como creyente. Todos tenemos que ser profetas. Y para ser profetas, no solamente tenemos que hacerlo dentro del templo, sino que tenemos que ser profetas en la casa, en el hogar. Tenemos que ser profetas allá en el campo, donde estamos sembrando, donde estamos trabajando. Tenemos que ser profeta en la fábrica, tenemos que ser profeta en la escuela, en el colegio, en fin, en toda parte y lugar, en el campo de deportes, tenemos que ser profetas. Y ser profeta significa vivir, pensar, actuar como Cristo, como cristianos. Por eso nos llamamos cristianos. Ser cristiano significa eso. Ser cristiano no es, como lo he dicho en otras ocasiones desde este púlpito, ir a meterse a una secta protestante y decir, como dicen algunos católicos ignorantes: ya no soy católico, soy cristiano. Semejante tontería, ¿verdad? Como si los católicos no fuéramos cristianos. Como para si ser cristiano habría que ir a meterse a un templo protestante. Eso es ignorancia religiosa. Eso es ignorancia religiosa, ¿verdad? De manera que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que somos. Somos cristianos. Que seamos buenos o malos, eso depende de cada uno de nosotros.
Eso depende del testimonio que nosotros tenemos que dar en nuestra vida. Pero ya por el hecho mismo de ser bautizados, estamos llamados a ser profetas. Y ser reyes no significa sentarse a que me sirvan. Jesús dijo, yo he venido a servir y no a que me sirvan. Jesús es un rey distinto de los reyes de este mundo, que buscan que le sirvan. Y Jesús no vino a que le sirvieran, sino a servir. Por eso los cristianos estamos llamados a servir. Estas es las consecuencias del bautismo. Y esa vida que ustedes y yo recibimos en el bautismo tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Pero nosotros solos no podemos. De ahí la necesidad del sacramento de la confirmación. La palabra confirmación, ¿qué significa? Confirmar lo que ya yo recibí en el bautismo. En el bautismo recibí el don de la fe. Como ya lo he explicado aquí varias veces y lo hago siempre en las parroquias donde voy, yo comparo la fe con la semilla que siembran los agricultores. El agricultor prepara el terreno, riega la semilla y luego la semilla comienza a crecer, a germinar, a desarrollarse hasta dar el fruto, ¿verdad? Una semilla que no crece, que no se desarrolla, que no produce, es una mala semilla. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué clase de semilla es nuestra fe? ¿Está germinando esa fe que recibimos en el bautismo en nuestra vida? Y eso depende ya de cada uno, ¿verdad? En el bautismo, pues también, ya dijimos, pues los efectos que tiene el bautismo, además de darnos la fe, nos hace templos del Espíritu Santo, nos hace miembros de la iglesia. Eso, en la confirmación, tiene que consolidarse. Por eso, el sacramento de la confirmación es el sacramento de la madurez cristiana. Yo recuerdo que cuando yo recibía la catequesis en mi parroquia, los catequistas, cuando nos hablaban de la confirmación, tenían una frase que me quedó grabada siempre. Decían ellos, la confirmación nos hace soldados de Cristo. Soldados de Cristo. ¿Sí? Ya la confirmación implica que un cristiano tiene que comprometerse a luchar, a crecer cada día más en la fe y a comprometerse a colaborar, a servir en la construcción del reino de Dios. Si hemos sido bautizados y confirmados en la fe, tenemos que comprometernos. Y más en el mundo de hoy, donde se pide de nosotros, respetando a aquellos que no piensan como nosotros, porque no se trata de obligar a nadie a que piense como nosotros. No se trata de imponerle a nadie a la fuerza. Eso no es así, eso no cabe en la iglesia, ¿verdad? Dios o Cristo, como dice el Papa a los jóvenes, Cristo se propone, no se impone, se propone. Y esa es la misión que nosotros tenemos como católicos, proponer a Cristo, pero no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y por eso y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Ya lo dijimos que es la tercera persona. Pero ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Ustedes han visto al Espíritu Santo? No lo han visto, ¿verdad? Ni yo lo he visto. Entonces, ¿por qué hablamos tanto del Espíritu Santo? Yo pongo un ejemplo, que ya lo he puesto también en otras ocasiones, para que entendamos un poquito. Yo les digo a ustedes, ¿de qué color es el aire? ¿De qué color es el aire? ¿Sí? Bueno, así es el Espíritu Santo. Pero nosotros en el aire, que está corriendo ahora, ¿verdad?